Buenos días, querida y amada iglesia. En esta mañana el Señor nos da de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su bondad, para que nosotros podamos acercarnos en esa confianza a Él. Y le damos gracias a Él por esta mañana. Vamos a iniciar con el Salmo 51 en el versículo 6 y iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, en la unción y revelación del Espíritu Santo. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpia. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Nos damos cuenta a través de este salmo y de estos versículos que he leído, que el rey David, siendo un rey tan poderoso, siendo un rey tan apreciado y siendo un rey tan luchador y tan triunfador, sin embargo, él cometió pecados y todos conocemos el pecado de adulterio que él cometió. No por eso quiere decir que ese pecado es más grande que los otros pecados, porque pecado es pecado. Sin embargo, el rey David reconoce delante de Dios su pecado y reconoce que necesita de ese favor de Dios, de ese perdón de Dios, y necesita de ese acercamiento a Dios de una manera extraordinaria. Y lo hace con mucha humildad, lo hace con mucha sencillez, lo hace con mucha reverencia ante Dios. Y reconoce que es necesario tener un corazón contrito y humillado, que es necesario que muchas veces nosotros vengamos a Dios y le digamos: devuélvenos el gozo y la alegría de nuestra salvación, porque muchas veces nuestro corazón se seca de angustia, de miedos, de temores. Pero vemos aquí a un hombre que reconoce su falla a pesar de ser rey. A pesar de tener el corazón de Dios, reconoce su falla. Entonces, en el día de hoy, querida iglesia, tenemos como tema la dimensión de la humildad en el ámbito espiritual, que tanto necesitamos para podernos acercar a Dios, para poder reconocer nuestras fallas y para poder reconocer que el ser humano tiene una dignidad que Dios le ha provisto y que todos, absolutamente todos, aún las personas que duermen en la calle, tienen una dignidad y merecen nuestro respeto, merecen nuestra honra, merecen que se les tenga en cuenta como personas creadas por Dios. Todos, absolutamente todos. Entonces nos vamos a detener en ese tema en esta mañana tan importante para cada uno de nosotros. Y vamos a empezar con describir el concepto de la humildad. Entonces podemos decir que la humildad se refiere a una cualidad y en la Biblia está como fruto del Espíritu Santo y que se nos ha dado ese fruto para que nosotros lo podamos experimentar y lo podamos disfrutar
y para que otras personas a través de nosotros lo disfruten. Y esa cualidad o ese fruto quiere decir de una persona que se baja y que reconoce la igual dignidad que cada persona tiene. Una persona que es humilde no pretende estar por encima ni tampoco por debajo de ningún ser humano. Una persona que se humilla sabe que todos los seres somos iguales y que toda existencia tiene el mismo grado de dignidad. Por eso la humildad conduce a la sumisión y por eso debemos estar a través de la humildad, reconocer que si no hacemos la voluntad de Dios, no hay humildad. Y la humildad nos lleva a hacer la voluntad de Dios. En esta mañana vamos a ver especialmente el ejemplo del Señor Jesús. Cómo el Señor Jesús quiere que aprendamos de Él, porque Él es la humildad por excelencia. Él no cometió pecado, sin embargo practicó en forma perfecta la humildad. Entonces vamos a leer en la palabra de Dios, Mateo capítulo 11, en el verso 28 al 30 nos dice así la palabra: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como vemos en esta palabra, lo primero que el Señor Jesús dice: vengan a mí. No dice vayan al vecino, vayan a la comadre ni al compadre, dice vengan a mí. ¿Para qué? Para que hayan descanso. En muchas ocasiones se nos olvida esa palabra y acudimos a otras cosas que no son. Y le damos mucha importancia a la situación que se nos presenta y entonces se nos hace un poco complicada. Pero el Señor Jesús en esta mañana dice: vengan a mí. Y vengan a mí para que en primer lugar hallen descanso. Y en segundo lugar, para que aprendamos de Él a ser mansos y humildes de corazón y hallar descanso. Entonces, ¿qué tan importante es la humildad? Porque a veces por la soberbia, el orgullo, la altivez, la preocupación, la ansiedad, lo que causa en nosotros es desespero. Lo que causa en nosotros es mucha angustia, mal genio, ira, enojo, y no sabemos muchas veces qué hacer. Pero el Señor Jesús hoy nos está hablando directamente y nos sigue hablando en esta mañana acerca de cómo debemos aprender a ser humildes. En el libro de Filipenses también tenemos otra cita bíblica que nos habla acerca de la humildad. Filipenses en el capítulo 2, en el verso 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. ¿Qué contempla la palabra de Filipenses capítulo 2 en el verso 3 y 4 en esta mañana? ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Qué quiere enseñarnos? Que lo importante es que tengamos ese corazón enseñable para poder aprender.
No hagan nada por contienda, no hagan nada por vanagloria. Yo creo que todos entendemos qué es la vanagloria, que es contrario a la humildad. Es sentirnos como muy importantes, como muy, a veces por encima de Dios, en cosas que creemos que nosotros hacemos, en cosas que creemos que en nuestras propias fuerzas las hemos logrado y las hemos podido hacer. Pero el Señor en esta mañana, a través de esta palabra, nos dice qué es la humildad. Ahí claritamente. Es estimar a cada una de las personas que nos rodean superiores a nosotros. Qué difícil, ¿no? Hacer eso. A todos nos cuesta estimar a los demás como superiores, porque hay un ego dentro de nosotros que nos está diciendo que cada uno de nosotros somos más importantes que cualquier otra persona. Pero mire que la palabra en esta mañana prácticamente nos tumba los sesos y nos pone los sesos sobrenaturales para entender y comprender que es necesario estimar a los demás como superiores a nosotros. No mirando, o sea, aquí nos habla que un estorbo para la humildad es el egoísmo, porque nosotros miramos mucho por nosotros, de pronto por el ser querido o por el familiar, de pronto por el amigo, pero no por otras personas. Somos muy indiferentes, somos muy apáticos a acercarnos, porque creemos que vivimos muy ocupados para acercarnos a los demás y para estimarlos y para aceptarlos como son. Entonces, son principios que nos enseña la palabra de la humildad. En esta mañana nos podemos hacer una pregunta: ¿qué nos brinda el mundo y qué nos brinda nuestra propia naturaleza? ¿De qué estamos rodeados? ¿De qué estamos contaminados? Entonces prácticamente el mundo nos brinda, y aún nuestros propios intereses, de buscar ser vistos por los demás, de buscar que otros nos admiren, que otros nos halaguen, que otros nos den aplausos en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos. Y prácticamente lo que estamos buscando ahí es nuestros propios intereses. Pero en la Biblia, a través de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos muchas citas bíblicas acerca de que la Biblia nos habla que la arrogancia y el orgullo se oponen a la humildad y por tanto a la voluntad de Dios. Y que nosotros debemos mirarnos en esta mañana, en este día, en estos días. Ojalá que pudiésemos tomar la Biblia y a través de la concordancia encontrar muchas citas bíblicas que nos hablan acerca de la humildad, porque es que en un momento de enseñanza como la de hoy, pues no podemos extendernos demasiado. Entonces, es importante tomar el libro guía de nuestra vida, la ruta de nuestra vida, para poder encontrar el verdadero sentido y el verdadero concepto y aprender bajo el poder del Espíritu Santo de esa humildad de nuestro Señor Jesucristo, quien es el que nos enseña como modelo acerca de ella. Hay un verso en la Biblia, en Mateo 5:5, hablando de las bienaventuranzas, que nos dice: bienaventurados los mansos y humildes de corazón. Y sabemos todos que la palabra bienaventuranza quiere decir no sé cuántas veces, y 3, no sé, pero lo único importante es que significa dichoso, dichoso el ser humano, dichoso el creyente
que se humilla con un corazón sincero, contrito y humillado, para que tenga las promesas que el Señor de verdad nos hace a través de esa palabra. Nos hace la promesa del reino de los cielos, nos hace la promesa de que la tierra es nuestra, nos hace la promesa de que los que tenemos un corazón limpio y puro, esos somos los que necesitamos a Dios en más intensidad. De verdad que hemos aceptado, un día usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo y Él cambió nuestro corazón. Ese corazón de piedra que yo tenía, lo cambió por un corazón de carne. Y colocó un corazón nuevo, sensible, y colocó un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y nada más y nada menos colocó su Santo Espíritu para que pudiéramos guardar sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos. Entonces, diariamente nosotros tenemos que venir al Señor Jesucristo en su palabra y aprender y examinar nuestro corazón. A continuación, vamos a ver otra cita bíblica acerca del Señor Jesús en el libro de San Juan, capítulo 7, verso 16 al 18. Dice la palabra: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Esta es una cita bíblica en donde el Señor Jesús reconoce lo grande de Dios, lo poderoso de Dios, pero que también ha sido transmitido a Él y que Él puede hacer lo que oye del Padre, lo que el Padre hace y que puede recibir lo que el Padre tiene. Entonces, podemos nosotros en esta mañana, en este día, en estos días, que ver que la verdadera humildad necesita reconocer y no negar la bondad, los talentos, las cualidades, lo que otras personas hacen por nosotros o regalan a nosotros, y que debemos verlo como un regalo que Dios ha hecho a nuestras vidas, que debemos verlo como una fuente verdadera de todo lo bueno, de todo lo amable, de todo ese amor que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, humildad no es, oh, yo soy, yo hago, yo puedo. Eso no es humildad. Humildad es conocer la belleza y la gloria de Dios y aceptar que esa belleza, esa gloria de Dios, ese poder de Dios ha sido revelado a nosotros mismos, a cada uno de nosotros y a todos los demás. Por eso si alguien nos halaga, si alguien muestra una actitud de honra para nosotros, pues debemos sentirnos contentos, debemos sentirnos felices, porque es que la humildad no es deprimente. La humildad no es hacernos a un lado, la humildad no es agacharnos, la humildad no es caminar de rodillas así por las calles o por las alturas, no, eso no es humildad.
Eso no sé cómo llamarlo, pero realmente eso no es humildad. La misma palabra nos levanta a nosotros en esta mañana a reconocer que somos valiosos ante Dios, que somos importantes ante Dios, que tenemos talentos, que tenemos dones, que tenemos muchas cosas que Dios nos ha regalado, pero que debemos reconocer que proceden de Él. Entonces vamos a Romanos, al libro de Romanos, capítulo 8, en el verso 33, se nos dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ninguno de nosotros nos podemos sentir como acobardados, como ignorados, porque si Dios no nos ignora, no nos debe importar si el ser humano nos ignora. Pero acá en esta palabra no debemos sentirnos acusados, no debemos sentirnos condenados ya. El mismo capítulo 8 empieza: ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, si Él nos reconoce y Él ha dado por nosotros su vida para que nadie nos acuse ni para que nadie nos condene, no nos debe interesar más que eso. En el sentido de la vergüenza, nosotros a veces decimos qué vergüenza. No sé si ustedes lo dirán, yo sí lo he dicho varias veces. O decimos, uy, qué pena. Alguien nos ofrece algo y ay, qué pena. Ay, qué vergüenza. Esa palabra a partir de hoy debe desalojarse de nuestra boca. Realmente sí. Eso es sentirnos como castigados, como que no merecemos nada. Y si usted es una persona dadivosa, generosa, y le fascina dar a los demás, también debe sentirse honrada, alegre, gozosa cuando alguna persona le regala o hace algo por usted. Entonces aquí prácticamente en esta mañana podemos ver que la palabra nos hace libres de muchas cosas que parecían que eso no era. Porque yo he entendido que sentir pena o sentir vergüenza es falta de humildad, es orgullo, es soberbia. Y la palabra de Dios hoy nos está aclarando. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios nos transforma, nos da tranquilidad, nos da paz, nos da la alegría de ser hijos y aceptos por el amado. Nos ofrece la misericordia de Dios, el amor infinito de Dios, y nos ofrece su perdón, el perdón de nuestras culpas. Eso ya está saldado. Yo decía en el mensaje anterior cómo el Señor ya ha perdonado nuestras culpas y cómo el pastor Américo el domingo nos hablaba acerca de eso. Sintámonos perdonados, sintámonos tranquilos, sintámonos más con libertad de buscar esa presencia, ese amor de Dios en nosotros. Vamos a ver otro tema así como rápido porque el tiempo nos apremia. Vamos a ver la auténtica y falsa humildad en esta mañana. Entonces, hacer como una especie de paralelo entre lo que es y no es humildad verdadera. La falsa humildad se ha vuelto como común.
mostramos muchas veces lo que no somos, aparentamos muchas veces. Esa falsa humildad se pone terca. Esa falsa humildad trata de pasar como que nosotros somos únicos. Se ufana, se alardea, se envanece y no se sujeta. Esa falsa humildad satisface mucho el yo, el ego, y aparentemente nos hace como vivir como tranquilos en esa falsa humildad, pero aparentemente. En cambio, la auténtica humildad, más que satisfacerse uno mismo, duele. ¿Y por qué yo hablo de la palabra doler? Porque la humildad exige renuncia. La humildad exige muchas veces hacernos a un ladito, muchas veces agachar la cabeza, exige sacrificio. La verdadera humildad hace que quien la posea manifieste y reconozca sus virtudes, pero que tampoco ignore sus defectos. Es importante detenernos en eso. La falsa humildad demuestra que debemos halagarnos y que nos halaguen públicamente. En cambio, la auténtica humildad no encuentra nada para presumir y encuentra mucho para cambiar. La falsa humildad es soberbia santa, como tremenda esa expresión, ¿no? Pero la auténtica y realmente humildad es orgullo muerto. Por eso la palabra de Dios nos dice: estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. La falsa humildad parece piadosa, pero se resiste a sujetarse. Por eso camina del brazo de la crítica. Casi siempre que hay orgullo y hay soberbia en nosotros, por lo general también se une a la crítica y miramos más los defectos de los demás que nosotros mismos. La auténtica humildad ayuda a someterse rápidamente y comprende a los demás. La falsa humildad siempre termina en crítica y rechazo a los otros. Y la auténtica humildad siempre termina en perdón. Sin embargo, es posible cultivar la humildad auténtica, sembrarla en nuestro corazón, cultivarla hasta que produzca experiencias de satisfacción. El que se humilla será exaltado y el soberbio será humillado. Entonces la Biblia nos menciona algunos ejemplos de personas dentro de la Biblia y personas también que hoy vemos de verdad que practican la verdadera humildad. Y entre ellos nos da como ejemplo a Moisés. ¿Cómo aprendió Moisés a ser humilde? A Moisés no le fue fácil, ser humilde. A Moisés le fue difícil porque él estuvo prácticamente 40 años, pero al fin consiguió y concibió la humildad, porque reconoció al grande y soberano y suficiente Dios y se humilló para estar cara a cara con él. Oremos en esta mañana con esa oración que hizo David en el Salmo 51. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, queremos agradecerte en esta mañana esta palabra que tú nos regalas, porque primero me la diste a mí y me ha permitido reflexionar sobre este fruto de la humildad tan importante en nuestra vida.
Padre, queremos pedirte que en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo nos acerque más a su palabra, a su enseñanza. Que podamos a través de su palabra y de su enseñanza disfrutar con gozo, con alegría de esta verdadera humildad. Que tú nos regales un corazón sediento, un corazón sincero, contrito, humillado, porque ese corazón tú no lo desprecias. Que podamos decirle, Señor, hoy devuelva el gozo y la alegría de tu salvación a nuestras vidas. Y recréanos, Señor. Y lávanos con hisopo. Yo buscaba el término hisopo que significa una hierba que utilizaban, que se llama mejorana, que utilizaban en el Medio Oriente para remedio y aún para hacer rituales. Y por eso se utiliza varias veces en la Biblia. Lávanos, purifícanos, límpianos, Señor. Regálanos, Señor, ese corazón sencillo, ese corazón puro, ese corazón sediento por ti, Señor, hambriento por ti. Regálanos el rendirnos absoluta y completamente a ti, Señor amado, para comprender y entender y aprender que la humildad está en ti, amado Jesús, y que tú eres el modelo perfecto al cual venimos en este momento y venimos en este día y en estos días a presentarnos delante de ti y a decirte, enséñanos por favor. Queremos aprender más y más de ti. Te damos la gloria, papá Dios, en esta mañana. Te damos la honra, te damos la alabanza, te damos la exaltación a ti por lo bueno, por lo grande y poderoso y lo misericordioso y lo que tú quieres de nosotros, Señor, para que hallemos descanso. Amén y amén.